Buenos días, mi saludo a Pentágono Recitales 2021, LIS Asociación de Literatura. Y bueno, me presento con parte de la obra de Eduardo Caballero Calderón, del cual paso a leer el siguiente ensayo. Eduardo Caballero Calderón, siervo de las letras manchadas de tierra, por Jorge Osvaldo, tiene un epígrafe de Emiliano Zapata: la tierra es para quien la trabaja. Animado por madrugar a darle riego a unos surcos con la tinta de las palabras, apaño de mi biblioteca algunos libros de don Eduardo, como era llamado por los antiguos tipacoques el escritor Eduardo Caballero Calderón. Abro por ejemplo en la página 50 de Siervos sin Tierra, Biblioteca de Literatura Colombiana, editorial Oveja Negra, y al instante se percibe el aroma de esas sementeras, cuando apenas se levante el rocío y el sol de la mañana les da su abrazo. El aroma trasciende al mantener mi nariz pegada a las páginas, pero al leer un nudo de nostalgia se comienza a formar en el pecho con la narrativa donde la esperanza, aún empuñada bajo el arco del espinazo labriego, no es otra cosa que una pequeña vela con una lágrima de candela en medio del vendaval formado por los intereses de unos contados coleccionistas de predios. Es que yo quiero comprar el pedacito de tierra. Al administrador le daba risa. Si sus mercedes me dejaran sembrar tabaco en vez de esos palitos de maíz que no produce nada, en 2 cosechas tendría reunidos los cuartillos para comprarles el arriendo. Eso no es posible. Se necesita que alguien siembre maíz para los jornaleros de La Vega. Y así, Siervo Joya, el personaje quizá más relevante en la obra de un escritor que, con su máquina de escribir, se agarra a esos terrenos tipacoques, va caracterizando a todo el campesinado bajo el yugo de la servidumbre, a lo largo y ancho del mapa en una patria, siempre amancebada entre políticos y terratenientes. Oportuno, y más en su trasegar literario en defensa, vale decirlo ahora mismo de los descendientes del bíblico Caín, que Eduardo Caballero Calderón, mediante pleno acuerdo familiar, diera apertura a la parcelación de sus tierras con el advenimiento de la reforma y contrarreforma agraria, llevada a cabo durante el mandato del presidente Enrique Olaya Herrera 1930-1934, pues al abolir de su estirpe la herencia de señor feudal y solo quedar con la casa de la hacienda, el paso a continuación en el arte de las letras sería definitivo, tanto para él, en su ámbito de compilador de los rasgos acuñados en el seno de unas breñas y unos peñascos, como para la inmortalización en los libros de más de un centenar de habitantes del municipio de Tipacoque, en el departamento de Boyacá. Desprovisto entonces del sombrero de fieltro, como si fuera la corona de un rey en medio de las corroscas, como él mismo definía los sombreros de jipa, puede ya estar más cercano a la estatura de sus aparceros y, por lo tanto, darse el gusto de indagar con más desenvoltura en el corazón campesino. Los sueños, los odios, los amores, las frustraciones de quienes a continuación comenzarán a ser la simiente en cada una de las páginas que apenas impresas serán dadas a conocer más allá de las fronteras, donde los ojos abarcan otros idiomas. Si quieres ser universal, escribe sobre tu aldea. Ya ha sentenciado León Tolstoy, y a la vez, unos siglos antes, ya lo habían puesto en práctica Lope de Vega con Fuenteovejuna, y nada menos que el monstruo de Cervantes, al darle vida al más grande aventurero en los caminos de la Mancha. Corre la tinta con sus lustros. El pueblo mexicano de Comala ya se fortalece bajo la mirada expectante de Juan Rulfo y, de regreso a estos aires del sur, el joven García Márquez da su aporte con la hojarasca y por ende el humo blanco para Macondo. Así van las pequeñas aldeas por su recorrido universal, y mientras tanto, la de Tipacoque, letra a letra, en una máquina de escribir que al teclearla tac, 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 muy seguro extiende su eco a los abismos del cañón del Chicamocha.
Avanza con su colorido al mostrarnos, paso a paso, nuestro origen de mujeres y hombres forjados en el barro. Avanza la aldea cuya estampa más representativa, como ya se ha dicho, la lidera Ciervo Joya que, a través de las intermitencias de riego durante el cultivo de este texto, poco a poco se irá dando a conocer. Por ahora, que me permito ojear otro de los 7 libros que tengo a mano de Eduardo Caballero Calderón. Junto a los aromas pensados de algún trapiche con su miel a temperatura de lava volcánica, me encuentro con el capítulo 6 de Tipacoque, edición también de La Oveja Negra, con mi comadre Santos. Bello homenaje a la mujer y a la vez a la madre tierra a través de esta comadrona campesina. Me saltan las lágrimas con solo sentir su presencia de calidez rústica en las 6 páginas que el escritor le dedica en este texto. En lecturas pasadas ya la había encontrado interviniendo, desde su verbo a veces jocoso, pero desde luego como si fuera una afamada palabrera guayú en el buen desenlace de un pleito, o también una curandera de las más sabias con el solo hecho de empuñar unas hierbas para macerarlas en la piedra de moler granos. Y sí, arrancando frase como la muletilla de Borges, la comadre Santos, ubicada en el presente, significa paisaje donde germina la vida. Me detengo en la lectura y encuentro preciso donde don Eduardo la describe a grandes rasgos, con apenas unas cuantas pinceladas. Yo creo que Santos ha existido siempre. Sería imposible determinar su edad, que ella misma, como el Padre Eterno, no sabe cuándo comienza. El pellejo de su rostro está literalmente surcado de arruguitas y es un cuero seco, amarillo, que parece amasado con tierra del lugar, en la que se moldean también los chorotes, las ollas de nata y las cazuelas para la mazamorra. Y más adelante, es dueña de esa profunda y misteriosa sabiduría de los sentidos que no se encuentran en las bibliotecas. Avanzo otro poco y esa sabiduría de vidente salta a la vista. Y de pronto, con un sentido de adivinación profética que lo deja uno viendo un chispero, dice al ver a un hombrecito que pasa por el camino arreando una yunta de bueyes o con un cerdo en las costillas: este hombrecito lleva la muerte en la cara. No terminará el mes. Con avidez me impulso en la lectura y de pronto aparece el final de la narración. Si yo quisiera hacerla conocer estas líneas, que ella nunca leerá ni le interesarán tampoco, Santos me diría: yo no sé leer, mi amo, pero si supiera leer, o si yo le pudiera leer estas páginas, tal vez ella me miraría con extrañeza, reiría para sí con sorna y me diría con su sabiduría lacónica y trascendental: ¿y eso pa' qué se ha puesto su merced a escribir estas cosas? Hubiera querido transcribir todo lo consignado sobre la comadre Santos, por cierto sin hijos biológicos, pero sí con una gran cantidad de ahijados regados por todas las veredas de Tipacoque. Me llama de sobremanera la atención referirme a ella, al sentir la pasión del escritor para caracterizarla y, muy posible, resumir en ella la feminidad, la flor de todos los huertos, en ese ocaso lento, pero desde luego en la tarea de preparar los frutos, la vendimia de los campos arados. El mismo don Eduardo emparenta con ella al nombrar la madrina de sus hijos, y este acto, como es tradición en la devoción católica, significa un profundo respeto en aras de estrechar lazos fraternos. La Madre Tierra tiene su representación desde la misma risa, música, danza de una comadre que se riega como chicha de ritual sobre las sementeras. Así permanece y se imana con la literatura en alguna noche atestada de luna para quienes la fecundan, para quien la describe con matices poéticos, mientras llena de nostalgia el alma de una cantidad de libros para volver una y más veces a la otra parte.
Los hombres soñadores representados en un pastor de cabras por las orillas de los caminos como lo fue Siervo Joya, al ver que no tenía un terruño en esa vega, amada de antemano por ser su resguardo, su fogón, pero a la vez con la vegetación marchita a causa de la casi ceguera de sus ojos de agua. Siervo sin tierra es un libro muchas veces reescrito, en los demás cuyo tiempo al escritor le ocupó una gran parte de su vida. Él mismo cuenta en el documental Eduardo Caballero Calderón, el escritor y su paisaje, que desde antaño los tipacoques viejos se acurrucaban a contarle sus cuitas, y en otros textos, como el diario de Tipacoque, donde el mismo Siervo Joya interactuaba con él. Por cierto, Siervo Joya era uno de los pocos, por no decir el único, que sabía leer en Tipacoque y que se leyó de la A a la Z el mamotreto del arancel de aduanas, por haber sido escrito por liberales según las averiguaciones en una librería, donde su hijo Sacramento lo compró para llevárselo como regalo luego de salir de prestar el servicio militar. Le contaba todos los bienes y males, tanto del cuerpo como del alma. De ahí entonces, mucho del combustible para describir al pie de la letra hasta un suspiro cuyo epicentro era y es la extensión de terrenos, cuyo dominio lo tenía el municipio de Soatá, hasta que se busca la independencia completa y comienza a regir también como municipio, siendo el mismo don Eduardo su primer alcalde en el año 1969. Para ese entonces, Siervo Joya ya no existía, pero sí su recuerdo en cualquier parte con su lote de cabras, o allá en el sector de La Vega, donde la pasaba horas pensando en un pedazo de tierra propia para cultivar. Y junto a Siervo Joya, otros personajes de su tiempo, del antes y el después, también abarcaron mínimo un fragmento para darle más realce al ciervo de la novela. El sin tierra, desperdigado por el mundo donde otros ciervos también claman por el paisaje labranza, el sueño de un retazo de lienzo, pues con el sudor de su frente ya tiene la paleta de los óleos. Ciervos desprotegidos como Caín, vale recordar la sentencia escrita por el hálito de un Dios castigador. Aunque labres el suelo, no te dará más fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Siempre el inquietante Caín para Eduardo Caballero Calderón. Esa pugna bíblica de los dos hermanos, Caín el malo, Abel el bueno. Por eso el apelativo de justo, el justo Abel. Pero según el criterio del escritor colombiano y a la vez tipacoque por estirpe, Caín era el buen salvaje, a pesar de asesinar al hermano. Culpa entera de Dios por ser la fuente de la intriga y de paso enemistar por algo tan egocéntrico como ¿quién de los dos le ofrecía el mejor holocausto, el mejor regalo, lo excelso de su labor? Y por Caín ofrendar los frutos del suelo, quizá manojos de trigo de cebada, no fue el preferido por el Altísimo, pues él en su omnipotencia siempre ha preferido la sangre. Marginado Caín a través de las edades, como los campesinos del ayer, del hoy y, sin lugar a dudas, del nublado mañana. Los desheredados, aunque solo recorran unos kilómetros a la redonda, pero día tras día hasta el final de sus días, van hombro a hombro con ciervos sin tierra y lanzan un clamor desoído por los gobiernos de turno. Ellos gritan y seguirán gritando en cada fragmento de los libros, amontonados como torre de maíz por las manos ágiles de un escritor que dejó su linaje feudal y se dedicó de lleno a retratar la vida de aquellos habitantes que, de alguna manera, llevan el atisbo cantado en una de las estrofas de Pueblo Blanco. La boca abierta al calor como lagartos, medio ocultos tras un sombrero de esparto. Cuando ya estoy a punto de terminar el regadío en estos surcos que me evocaron la reminiscencia de mis primeras lecturas con Manuel Pacho, Tipacoque, Diario de Tipacoque, Yo el alcalde, Historia de dos hermanos, más otros libros del autor, también enfocados al odio pólvora dejado por la violencia bipartidista en Colombia,
y muy recomendados por las generaciones futuras. Así se especule por algunos críticos, como también lo muestra el documental ya referido anteriormente, que la literatura de Eduardo Caballero Calderón, con el arribo de las tecnologías y otras maneras de narrar, sea un producto ya superado, un costumbrismo fuera de base. Lo cierto es que seguirá vigente y con más fuerza, por supuesto, si en nosotros está la tarea de volver la mirada al campo, que nos toca de manera irremediable. Su radiografía ancestral es el ahora para salvarnos desde la toma de conciencia en el útero y la placenta, donde nos movemos y respiramos. Tengamos siempre la sapiencia práctica de la comadre Santos. La lucha quijotesca de Ciervo así se quede sin tierra en la tierra y con las manos llenas de tierra. No esperemos, lectores, si en algo creemos, a que por no volver la mirada urgente a nuestras raíces, se nos vuelva el Cristo de espaldas.